La búsqueda del Jesús histórico nos lleva a documentos que impresionan no solo por su riqueza y calidad, sino también por las aparentes contradicciones con respecto tanto a la personalidad del Cristo en el imaginario cristiano, como a posibles orígenes de algunas tradiciones y costumbres y reglas practicadas por todas las iglesias cristianas, pero que no están, necesariamente, en los evangelios canónicos. Muchas denominaciones cristianas apoyan parte de sus dogmas en leyes del Pentateuco, por ejemplo. Cuando tales textos salen a la luz y son analizados por personas que quizás no tengan tanto interés religioso en ellos, surgen controversias donde realmente no las hay, en campos donde los estudiosos siempre han estado buscando información y estudiando. Parece que nosotros, con esa vanidad incontrolable, no podemos aceptar de inmediato que simplemente no fuimos capaces de entender lo que está escrito y que será necesario estudiar mucho para buscar respuestas, y al no aceptar esa ignorancia, caemos en un error fruto de esa ignorancia. Descartamos y empezamos a combatir cualquier divulgación sobre estos documentos. Es lo que, tal vez, sucedió con parte o con todos los evangelios apócrifos, y especialmente con uno de ellos, el de María Magdalena, que fue tratado en el episodio anterior de esta serie. Tú, que viste el episodio anterior, ¿viste en dicho evangelio tanta controversia o algo que sacudiría el cristianismo? Yo no vi, y tu opinión es muy bienvenida en los comentarios. Sin embargo, en el episodio de hoy, vamos a tratar un texto bastante complicado, y para dificultar nuestro trabajo, solo tenemos un fragmento de él. Hoy vamos a tratar el único fragmento que tenemos de otro texto atribuido a María Magdalena, el evangelio Grandes Preguntas de María. La palabra apócrifo proviene del griego apócrifos, que significa oculto. En la literatura, el término se usa comúnmente para designar aquellos libros que se mantuvieron en la clandestinidad, y en la bibliología se utiliza para identificar las obras religiosas de la iglesia primitiva que carecen de autoridad canónica, es decir, no se leía en el culto público porque no se consideraba palabra de Dios dada a los hombres. Es importante recordar que el término apócrifo no debe considerarse peyorativo, ya que su contenido puede contener verdades, ya sean teológicas o históricas. Los evangelios apócrifos son textos escritos en diferentes épocas, muchos de ellos pertenecientes a la iglesia primitiva y otros ya medievales. Esta serie presentará solo comentarios, curiosidades y referencias sobre estos textos, una guía para introducir los temas y despertar el interés por profundizar en el conocimiento sobre la historia de la salvación. Los textos completos pueden encontrarse en internet de forma gratuita y, para la serie, se utilizó la traducción del profesor Federico Lourenço de la Universidad de Coimbra, publicada en 2022.
Grandes preguntas de María. No hay ninguna referencia o cita de un evangelio atribuido a María Magdalena en la literatura antigua del cristianismo, pero hay una cita de Epifanio de Salamina en su obra Panarion sobre una obra llamada Grandes preguntas de María. Este texto es otro de los tratados gnósticos que se encuentran entre los evangelios apócrifos y causó indignación en Epifanio y en los ortodoxos que tuvieron acceso a él, quizás porque en él se describe a Cristo en un acto sexual impactante. Así que, para acabar con el suspenso, vayamos directamente al único fragmento de esta obra que tenemos disponible porque fue citado por Epifanio. Sí, mi sorpresa al leer este fragmento fue muy similar a la tuya. Al principio, no se me ocurrió nada que pudiera explicar la intención o la utilidad de un texto tan peculiar en la iglesia primitiva. Sin embargo, me recordó un pasaje del Antiguo Testamento de la Biblia canónica, en Génesis, la historia de Judá y Tamar. Judá tomó para su primogénito a una mujer llamada Tamar. El primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, y Yahvé le hizo morir. Entonces Judá dijo a Onán: «Cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano». Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así, si bien tuvo relaciones con su cuñada, derramaba tierra, evitando el dar descendencia a su hermano. Pareció mal a Yahvé lo que hacía y le hizo morir también a él. Génesis capítulo 38 versículos 6 al 10. Dejando de lado esa personalidad del Dios del Génesis, ya que ese no es el tema que trataremos hoy, aquí vemos un relato que tiene una leve similitud, pero aquí el acto es claro en dos aspectos. Primero, que Onán lo hizo para evitar la concepción, porque no deseaba cumplir con lo que la ley de la tribu exigía, que era tener un hijo con su cuñada viuda para que ese hijo continuara con el nombre de su hermano, su rama. Y segundo, que Dios no se agrada no exactamente del acto, sino porque Onán manipuló a todos para mantener su decisión de no cumplir con la norma. Ahora, después de utilizar esta referencia del Antiguo Testamento, podemos volver al pequeño fragmento que tenemos del texto Grandes preguntas de María. El libro Panarion fue escrito por Epifanio de Salamina en los años 374 o 375. La obra fue escrita en griego koiné y fue publicada 3 años después, alrededor de 378.
Epifanio nació entre los años 310 y 320 en el pequeño pueblo de Besanduque, en Eleuterópolis, en la Palestina greco-romana. Vivía como monje y tuvo contacto con grupos gnósticos valentianos y fue ordenado sacerdote. Epifanio vivió en el monasterio durante 30 años y desarrolló muchas habilidades, siendo la más destacada su capacidad para hablar varios idiomas, incluyendo el hebreo, siríaco, egipcio antiguo, griego antiguo y latín. Su fama como erudito creció y fue consagrado como obispo de Salamina, una isla griega ubicada al sur del Pireo, el antiguo puerto de Atenas, donde nació el famoso poeta griego Eurípides. Epifanio estuvo presente en un concilio de Antioquía y también en el concilio de Roma en 382 y fue parte de la historia política del cristianismo en ese momento, participando en momentos decisivos de la consolidación de la religión cristiana. Epifanio murió en 403, casi a los 80 años de edad, en un naufragio mientras viajaba hacia Salamina. En su obra Panarion, Epifanio busca, como dice el texto, reunir un conjunto de remedios para mitigar los venenos de la herejía, tratando de 80 sectas religiosas, ya sean grupos organizados o simplemente conceptos filosóficos, desde los días de Adán y Eva hasta su época, a finales del siglo IV. La obra es una valiosa fuente sobre el contexto histórico del cristianismo en el siglo IV porque, en ella, Epifanio transcribe documentos y textos a los que tenía acceso o que incluso él conservaba, y también porque comenta lo que observa de manera personal, siendo la única fuente que tenemos conservada sobre sectas como los audianos góticos y la secta árabe de los coliridianos. Epifanio fue contemporáneo de San Agustín y una versión resumida de su obra sirvió de base para Contra todas las herejías de Agustín de Hipona. Teniendo todo esto contextualizado, ya debes haber entendido que una de estas llamadas sectas por Epifanio poseía un libro llamado Grandes Preguntas de María, cuyo único fragmento que tenemos disponible es el que se conserva en la obra Panarion, fragmento leído al principio de este video. Según comentarios de Federico Lorenzo, el texto citado parece suscitar dos consideraciones. La primera es que confirma la ideología gnóstica de que la procreación humana era algo negativo, y la segunda es que parece sugerir la permisibilidad del acto sexual siempre que éste no resulte en embarazo. Pero, ¿cuál era la secta responsable de la circulación de este texto transcrito por Epifanio? Eran los gnósticos y los llamados estratióticos, una secta cristiana herética. A continuación, verás en el vídeo el texto de Epifanio sin lectura de voz porque su contenido puede resultar un poco incómodo. Según Epifanio, estos herejes creían que la semilla humana contenía un alma que, al igual que los demás alimentos, también compuestos por alma, tenía algún beneficio espiritual. Observa que relacionar la ingesta de cualquier alimento se trata con mucha seriedad en otras religiones, cada una de ellas con sus códigos y procedimientos, como los judíos y musulmanes con sus comidas kosher y halal.
e incluso el cristianismo aún mantiene la tradición de la Eucaristía simbolizando el cuerpo de Cristo. Sin embargo, es importante señalar lo que Jesús dice sobre los códigos de rituales con alimentos en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 11. Oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. ¿En qué sentido cualquier ritual o liturgia relacionada con nuestro cuerpo físico nos hace mejores seres humanos acercándonos a Cristo? Es verdad que este ritual herético de estos gnósticos llamados estratióticos podría haber quedado simplemente como un registro excéntrico y tal vez insignificante en la historia del cristianismo. Pero, ¿para qué sirve la historia sino para comprender el presente y evitar repetir los errores con la experiencia de nuestros antepasados? Sin duda, este es el texto más, digamos, excéntrico que hemos tratado hasta ahora. Después de todo, ¿qué puede ser más contradictorio que un texto del siglo IV tratando con tanta naturalidad actos que aún hoy se consideran inmorales, especialmente tratando al centro de la religión cristiana? Bueno, como se mencionó anteriormente, esta historia es parte de la historia de la Iglesia, que es parte de la historia de la humanidad, y así nos sirve para reflexionar sobre el momento en que nos encontramos. Epifanio, en su tiempo, junto con otros nombres importantes de la Iglesia que vivieron en la misma época, como el ya mencionado Agustín de Hipona, luchó contra las herejías y distorsiones no de cientos, sino de miles de oportunistas esparcidos por todo el mundo que, en aquel momento, en una iglesia tan incipiente, ya se aprovechaban para instrumentalizar la fe de las personas como un medio para alcanzar absolutamente todos sus deseos de poder sobre la humanidad. Y eso, desafortunadamente, no ha cambiado mucho. Basta con encender la televisión, abrir las redes sociales o participar en cualquier congregación religiosa de cualquier matriz para encontrarse con esta sed de poder, de dominio, de personas que olvidan que estamos aquí solo de paso, que esta vida dura muy poco, pero que podría ser eterna y plena para todos. Así como los antiguos, debemos estar siempre alerta con los de fuera y los de dentro, con los de ellos y los nuestros, con el exterior y principalmente con nuestro interior, prestando mucha atención a lo que sale de nuestros corazones, a los frutos producidos por nosotros y los nuestros, a nuestra iglesia, la iglesia que llevamos dentro de nosotros y que está en el corazón de todas las personas. Al observar lo que sucede a nuestro alrededor y tener el privilegio de no ser manipulados por el error, nos escandalizamos con lo que no es correcto, pero siempre debemos hacer el mismo análisis, con las mismas medidas de justicia, con lo que está dentro de nosotros. Al final, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Entendemos y realmente nos estamos esforzando por entender el mensaje de Cristo? Y no me refiero a la literatura apócrifa, me refiero a los evangelios canónicos, que están disponibles en todas las Biblias, y también a todos los textos judaicos y de la iglesia primitiva que se consideran canónicos. Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo vanidad. ¿Qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Una generación va, otra generación viene, pero la tierra para siempre permanece. Eclesiastes capítulo 1, versículos 2 al 4. Este documental no tiene ninguna intención de polemizar sobre el tema, ya que no hay ningún motivo para hacerlo. Durante mucho tiempo, los apócrifos han suscitado más discusiones sobre si deben ser leídos o no que la lectura y reflexión en sí de los llamados libros. Forman parte de la historia de la Iglesia y del cristianismo, al igual que los demás libros de la Biblia cristiana, y en ellos encontramos también las raíces de muchas tradiciones cristianas en todo el mundo.
También es importante recordar que la Biblia cristiana difiere entre las diversas denominaciones cristianas, ya que hay diferencias entre la Biblia ortodoxa, la católica y la protestante en cuanto a la cantidad de libros que componen cada canon. Para comprender y reflexionar sobre los apócrifos, es necesario realizar el mismo ejercicio que se hace al estudiar la Biblia y cualquier otro escrito histórico. Entender la época, el lugar, la cultura, el idioma, en resumen, el contexto histórico. Hay cosas que eran comunes hace 100 años y que hoy serían inaceptables. Por lo tanto, es posible suponer que al hablar de cosas que se escribieron hace 2000 años, el choque sería aún más fuerte, lo que no es exclusivo de la Biblia o de la religión, sino de la historia. Así que, en el caso de esta serie, que tratará solo de los evangelios apócrifos, tenemos la oportunidad de consultar otras fuentes sobre las personas que vivieron con Cristo y sobre propio Cristo, ya que aquí hay un hecho que no difiere en nada de los evangelios canónicos. Todo lo que se escribió sobre Cristo fue escrito por personas que estaban cerca de Él y por las comunidades fundadas por estas y otras personas. Jesús mismo no dejó nada escrito. Y digo solo los evangelios apócrifos porque también hay libros del Antiguo Testamento y epístolas que son apócrifos. La curiosidad por los hechos de la vida de Cristo y por los orígenes de la religión y las tradiciones del cristianismo está presente en los diversos grupos de nuestra sociedad. La serie se realizó con la intención de satisfacer un poco del interminable interés por este que, sin duda, es el personaje histórico más importante de la humanidad.